Mi hermana loca piensa que una de mis bebés gemelas es la reencarnación de su bebé fallecido, y mi madre intentó convencerme de que le diera una de mis hijas, así que mi esposo y yo huimos de todos para mantenerlas a salvo. Recientemente di a luz a gemelas y había mantenido esto en secreto de mi familia para sorprenderlos, pero un mes antes de mi parto, el hijo de mi hermana falleció trágicamente debido al síndrome de muerte súbita infantil SIDS y mi familia lamentó la pérdida del bebé, y cuando di a luz, toda mi familia me visitó, excepto mi hermana y su esposo, lo cual entendí ya que aún estaban de luto. Rápidamente la noticia de que había dado a luz a gemelas se difundió y mi hermana nos visitó con sus suegros y su suegra. Inmediatamente dijo que Dios había enviado otro bebé para mi hermana, afirmando que una de mis gemelas era la reencarnación de su hijo perdido, pero yo dije firmemente que ambos bebés eran míos. Ellos cargaron a mis gemelas y se miraron entre sí, convencidos de que una de ellas era, de hecho, el bebé que habían perdido, pero mi esposo rápidamente tomó a nuestras bebés y los echó de la casa, y más tarde ese día, mi madre me visitó e insistió en que debía darle una de mis gemelas a mi hermana porque ella estaba de luto, pero me negué y le dije que eran mis hijas. A la mañana siguiente vimos en la cámara de seguridad que la suegra de mi hermana estaba frente a nuestra puerta a las 3 de la madrugada rezando, lo que me dio escalofríos y los amenazamos para que nos dejaran en paz. Todos los días durante una semana. Encontramos un pájaro muerto y todo abierto en nuestro porche. Un mancha roja apareció en los lados de nuestra casa, así que mi esposo y yo sabíamos en ese momento que necesitábamos irnos de allí. Mi esposo llamó a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada, ya que alguien podría estar simplemente jugando una broma, y la mancha roja en la pared y la puerta fue identificada como restos de animales. La policía se ofreció a solicitar una orden de restricción en cuanto descubriéramos quién era el responsable. Mi esposo estaba seguro de saber quién era tras revisar las imágenes de la cámara de seguridad, pero le pedí que no hiciera nada, ya que eran los suegros de mi hermana y tal vez hablar con ellos resolvería el problema, pero estaba equivocada. Después de la visita de la suegra, le conté a mi hermana sobre el extraño comportamiento de ella, que nos asustó mucho, y no sé si mi hermana dijo algo, pero su suegra continuó regresando exactamente a las 3 de la madrugada para rezar en nuestro porche susurrando mientras inclinaba la cabeza. Entonces mi hermana me dijo que no debería privarla de tener a mis hijas, ya que había perdido a un hijo, y me dijo que debía sentirme mal por eso. Y mi hermana siempre había sido la hija favorita y siempre obtenía todo lo que quería. Y ahora por primera vez, las cosas no estaban a su favor. Después de que mi hermana me aterrorizara todos los días enviando miles de mensajes y correos electrónicos, una mañana encontramos otro pájaro muerto en el porche, todo abierto, como si alguien lo hubiera hecho intencionalmente y esto duró una semana. Llamé a mi hermana y le dije que si su suegra volvía a visitarnos, llamaría a la policía, y mi hermana nunca respondió. Unos días después, todos nosotros, incluyéndome a mí, mis gemelas y mi esposo, comenzamos a sentirnos muy enfermos y sentí que alguien había hecho algo contra nosotros y sospeché que era la suegra de mi hermana. Mi madre vino a quedarse con nosotros para ayudar, ya que estábamos tan enfermos. Además, mi esposo sufrió un accidente automovilístico en el que alguien lo chocó por detrás en la autopista, destrozando nuestro coche, pero afortunadamente no resultó gravemente herido. En el segundo accidente tuvimos suerte porque nuestras hijas estaban en el asiento trasero, pero gracias a los reflejos rápidos de mi esposo, logró evitar un coche a la derecha que colisionó con otro delante de nosotros, causando 2 muertes. Un día dejé que mi madre nos visitara para ayudar con las tareas del hogar, y esa misma noche, mi esposo llegó a casa del trabajo y me despertó mostrando las imágenes de la cámara de seguridad mientras descansaba. Mi madre había dejado entrar a mi hermana y su esposo en nuestra casa. Mi hermana luego tomó a una de las gemelas, la acunó e incluso la amamantó, y se tomaron fotos familiares con mi bebé. Estaba alarmada y furiosa, y no dudé en solicitar una orden de restricción contra mi hermana, su esposo y mi madre. Y no solo eso, sino que también descubrimos que mi madre había puesto un somnífero en mi sopa y mi esposo, al sacar la basura, encontró la caja, lo que explicaba por qué había estado inconsciente durante 8. Empecé a sentirme realmente asustada, ya que estaban haciendo de todo para conseguir a mi hija. Así que mi esposo decidió que debíamos mudarnos de casa e irnos a otro lugar. No tardamos mucho en mudarnos. Pusimos nuestras cosas en un depósito temporal y nos fuimos a vivir a un hotel, que parecía más seguro. Mi esposo encontró una casa a 45 minutos de todos y fuimos discretos, intentando al máximo asegurarnos de que nadie pudiera rastrearnos. Sin embargo, la primera noche después de mudarnos, vimos a la suegra de mi hermana nuevamente frente a nuestra nueva casa. Estaba tan asustada que lloré porque su comportamiento era perturbador y honestamente me sentía desamparada. Solicitamos una orden de restricción contra ella e informamos a nuestro arrendador, quien nos permitió mudarnos sin perder el depósito, rompiendo el contrato de alquiler. Nos mudamos 3 veces en un año, y lo mismo seguía ocurriendo. Así que mi esposo nos llevó a un apartamento caro pero seguro.
Nos aseguramos de que el condominio fuera seguro, permitiendo solo a invitados aprobados. Pasamos 2 meses en paz hasta que descubrimos que el esposo de mi hermana había solicitado trabajo en nuestro complejo de apartamentos y logró llegar hasta nuestro piso, dejando una nota en nuestra puerta diciendo que quería ver al bebé. Reportamos esto a la administración, temiendo por nuestra seguridad, y lo despidieron debido a la orden de restricción en su contra. Mi esposo y yo estábamos exhaustos, ya que cada vez que salíamos, alguien nos seguía, y todo esto ocurrió antes de que nuestras gemelas cumplieran 1 año. Imaginen el cansancio que sufrimos mudándonos de casa en casa porque nuestra familia quería a nuestros hijos. Mi esposo y yo decidimos mudarnos al extranjero y vivir escondidos, y no regresamos a los Estados Unidos durante 5 años, pensando que nos habían dejado en paz. Sin embargo, decidimos regresar porque mi esposo recibió una excelente oferta de trabajo y una promoción. Vivimos en un condominio cerca de su trabajo. Honestamente, nunca había estado tan asustada en mi vida, teniendo que huir con bebés menores de 1 año. Descubrimos que la suegra de mi hermana había sido condenada por asesinar a su esposo hace 10 años. Además, hicimos un descubrimiento impactante: ella tenía una habitación llena de velas y fotos de personas por las que supuestamente estaba rezando, o más bien lanzando hechizos o magia negra. Una de las fotos en la pared era la mía y la de mi esposo, lo cual explica nuestras enfermedades repentinas y los accidentes de tráfico. Mi esposo y yo no tenemos planes de ver o hablar con mi familia nunca más, ya que decidí dejar atrás a mi familia por el bien de nuestras hijas. A pesar del miedo y el trauma, logramos reconstruir nuestras vidas, pero nunca imaginé que esto sucedería. Es aterrador pensar en lo que las personas enfermas son capaces de hacer para conseguir lo que quieren, y en mi caso, era mi propia familia. Ni siquiera puedo confiar en mi propia madre. La última vez que supe de mi hermana y su esposo, estaban intentando quedar embarazados nuevamente, pero lamentablemente resultó en un aborto espontáneo, y mi hermana sufrió un trastorno mental grave. Mi madre quiso reconciliarse conmigo y me pidió disculpas por lo que hizo, prometiendo no volver a hacerlo, pero no creí en sus palabras y la aparté de mi vida. Incluso alguien llegó a decirle a mi hermana dónde estábamos, pero llegó demasiado tarde y voló a Australia pensando que estábamos allí. Para entonces, ya habíamos regresado hace mucho tiempo. Un pariente en quien confío con mi vida siguió proporcionándole direcciones y países equivocados para que mi hermana viajara, hasta que se cansó y, después de 4 países, dejó de buscarnos. Honestamente, si algún día logra encontrarnos, estoy lista para enfrentarla y proteger a mi familia. La confrontaré cuando ponga un pie en mi propiedad. Mi hermana realmente intentó demandarnos. ¿Recuerdan cuando mi madre dejó que mi hermana y su esposo entraran en nuestra casa y me hicieron dormir durante 8 horas? Pues bien, mi hermana y su esposo no se detuvieron ahí. Llevaron la situación a otro nivel e intentaron demandarnos, alegando que les habíamos robado a su bebé, a mi bebé. Presentaron fotos en el tribunal de mi hermana sosteniendo a mi bebé tomadas en nuestra casa. Incluso robaron el certificado de nacimiento de mi hija y lo falsificaron para respaldar sus afirmaciones insanas. Mi madre apoyó a mi hermana, testificando que mi hija era hija de mi hermana, pero el tribunal no les creyó, ya que mi obstetra y la enfermera testificaron a favor de la verdad. Durante la audiencia, mi hermana tuvo un colapso total, gritando que mi bebé era suyo y que yo no merecía a mis hijos. Fue un momento dramático y aterrador que dejó a todos en el tribunal conmocionados. Después de todo lo sucedido, mi esposo y yo decidimos dejar los Estados Unidos para siempre, ya que nos dimos cuenta de que estaríamos más seguros fuera del país. Quiero que mi familia viva en paz y protegida, sin que mi hermana loca nos persiga. Esta fue la experiencia más agotadora de mi vida. Agradezco a todos por el apoyo, aprecio todos los consejos y sugerencias y ciertamente los tomaré en cuenta. Después de dejar los Estados Unidos, nos establecimos en un país de Europa, creyendo que allí podríamos reconstruir nuestras vidas sin la constante amenaza de mi hermana y de su suegra. Al principio parecía que finalmente habíamos encontrado la paz. Nuestras hijas estaban creciendo felices, comenzando a entender el mundo a su alrededor y sin la sombra perturbadora de la familia que intentó destruirlas. Durante años, mi esposo y yo nos enfocamos en darles a las niñas una infancia tranquila. Las noches de terror y las amenazas del pasado parecían desvanecerse lentamente de nuestras memorias, pero en el fondo, siempre sentía que algo podía suceder. Evitaba publicar cualquier cosa sobre nuestra vida en las redes sociales, no compartía fotos de las niñas, y hasta nuestros amigos más cercanos sabían solo detalles limitados sobre dónde vivíamos exactamente. Vivíamos a la sombra del miedo, aunque ahora estuviéramos del otro lado del océano. Entonces, 5 años después de nuestra fuga, un día recibimos una carta. Sin remitente. Era un sobre simple y arrugado, con solo un nombre escrito a mano, el mío. Mi corazón se congeló. La última vez que recibí algo similar fue antes de nuestra mudanza. Mi esposo estaba a mi lado cuando abrí la carta.
Dentro había una sola foto. Era de nuestras hijas, jugando en el parque que estaba a unas cuadras de casa. La foto parecía reciente. No había ningún mensaje, pero eso fue suficiente para despertar nuevamente el pánico que tanto intentaba olvidar. Inmediatamente reportamos el incidente a la policía local. Nos dijeron que harían lo posible, pero que no había mucho que hacer sin un remitente o evidencia de una amenaza. Aún así, sabíamos que no podíamos arriesgarnos. Esa misma noche llamé a un pariente lejano, alguien en quien confiaba ciegamente, y le expliqué la situación. Nos ofrecieron una casa en una región más apartada, un lugar remoto que estaba casi escondido en medio de las montañas. Sin dudarlo, tomamos a las niñas y nos mudamos nuevamente. Pero la persecución no se detuvo. Poco después de mudarnos, las cosas comenzaron a suceder de nuevo. Una noche, mientras mi esposo y yo veíamos televisión, las luces parpadearon y por un momento, toda la casa quedó en completo silencio. Mi esposo corrió hasta el cuarto de las niñas y las encontró durmiendo, pero la ventana estaba abierta. Eso no tenía sentido. Yo misma había cerrado todas las ventanas antes de irme a la cama. A la mañana siguiente encontramos una marca en la puerta principal, pintada de rojo. Mi esposo no quiso dejarme verla, pero insistí. Era un símbolo extraño, algo que nunca había visto antes. Parecía un tipo de ritual o advertencia, y en ese momento supe que mi hermana estaba detrás de eso. Ella no había desistido. Nos habían encontrado nuevamente. Fue entonces cuando recibimos la llamada de la policía. Mi madre estaba bajo custodia, acusada de haber intentado contratar a alguien para rastrearnos. Al parecer, había contactado a un detective privado y le había pagado para localizar nuestra residencia en Europa. La policía logró interceptar los mensajes y la transfirieron a una institución psiquiátrica. Pero eso no me trajo consuelo porque si mi madre estaba involucrada, era seguro que mi hermana también lo estaba. Días después, lo inevitable sucedió. Estábamos cenando cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Mi esposo fue a atender, y ahí estaba mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas y un semblante trastornado. Ella gritaba incoherencias, diciendo que había venido a buscar lo que era suyo, que Dios le había dicho que una de mis hijas le pertenecía. Nunca la había visto tan descontrolada. Intentaba entrar a la casa, y cuando mi esposo intentó detenerla, ella sacó algo del bolsillo, un cuchillo. Solo recuerdo haber tomado a las niñas y correr al piso de arriba, escuchando a mi esposo luchar para contenerla mientras ella gritaba. Fue el momento más aterrador de mi vida. La policía llegó rápidamente, tal vez porque algún vecino escuchó la conmoción y llamó. Se la llevaron, pero lo que ella dijo mientras los policías la arrastraban todavía resuena en mi mente: esto no ha terminado. Conseguiré lo que es mío, aunque tenga que morir para ello. Sentí un escalofrío que nunca olvidaré, y al mirarla a los ojos, vi que estaba completamente perdida en su locura. Nos llevó meses recuperarnos de ese evento. Mi esposo y yo decidimos que no podíamos seguir escondiéndonos. No tenía sentido seguir huyendo, necesitábamos enfrentar la situación de frente y garantizar que nunca más seríamos amenazados por ellos. Contratamos un abogado y comenzamos el proceso para solicitar órdenes de restricción permanentes, además de investigar todo lo que mi hermana y mi madre habían hecho hasta entonces. Descubrimos que mi madre, después de ser liberada de la institución, había vendido todo lo que poseía para pagar a personas que nos rastrearan, y mi hermana estaba tan obsesionada con tener a una de mis hijas que vivía en un mundo de fantasía donde realmente creía tener derechos sobre ellas. La parte más indignante fue descubrir que, incluso después de todo el mal que nos habían hecho, había personas en nuestra antigua comunidad que apoyaban a mi hermana, pensando que yo era egoísta por no ayudar a una madre en duelo. ¿Cómo alguien podía justificar lo que ella estaba haciendo? Había perdido cualquier sentimiento de compasión que quedaba por ella y por mi madre. Habían hecho todo para destruir a mi familia, y necesitaba asegurarme de que nunca más tuvieran la oportunidad. Decidimos presentar una demanda contra mi hermana, mi madre y cualquier persona que las hubiera ayudado. Ya no se trataba de huir, se trataba de justicia y seguridad. Reunimos todas las pruebas, desde los rituales con velas hasta las invasiones, los ataques y los intentos de falsificación de documentos. El tribunal finalmente reconoció el peligro que representaban y concedió una orden de restricción de por vida contra ambas, además de penas considerables para quienes violaran los límites impuestos. Al final, no fue solo la justicia lo que nos trajo alivio. Fue el apoyo de personas que finalmente entendieron la gravedad de la situación. Amigos e incluso desconocidos se unieron para ayudarnos, demostrando que aún había bondad en el mundo. Nos mudamos nuevamente, pero esta vez no por miedo, sino para un nuevo comienzo, con la seguridad de que estábamos protegidos. Hoy nuestras hijas están creciendo sin el miedo que nosotros vivimos durante tanto tiempo. Ellas no saben todo lo que sucedió, y espero que nunca necesiten saberlo.
Mi esposo y yo seguimos vigilantes, pero sin permitir que el miedo controle nuestras vidas. El trauma aún está presente, pero estamos determinados a superarlo juntos. Nunca imaginé que mi propia familia pudiera convertirse en mi peor pesadilla, pero, después de todo, encontré una nueva definición de familia, aquella que se construye con amor, respeto y sobre todo, seguridad. Después de toda la turbulencia que vivimos, finalmente comenzamos a sentir que la paz estaba a nuestro alcance. La orden de restricción de por vida contra mi madre y mi hermana fue la primera victoria significativa que tuvimos en el camino hacia nuestra seguridad. Después del intento de invasión de mi hermana y su amenaza de muerte, quedó evidente para las autoridades que ellas eran una amenaza real e inminente, no solo para nosotros, sino también para otras personas alrededor. Poco tiempo después, la policía consiguió pruebas adicionales que nos ayudaron a mantener a mi familia alejada. Durante las investigaciones, descubrieron que mi madre había hecho transferencias financieras sospechosas a individuos que estaban siendo pagados para rastrearnos. Estos contratados fueron identificados y, tras ser interrogados, muchos de ellos entregaron las evidencias que necesitábamos para conectar a mi madre y mi hermana con una conspiración deliberada para perseguirnos y hacernos daño. Mi madre fue formalmente acusada de acoso, conspiración criminal y participación en actividades peligrosas, y terminó siendo arrestada. Fue sentenciada a una pena considerable y enviada a una penitenciaría donde tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mi hermana, que siempre había sido más perturbada y obsesiva, también terminó siendo arrestada. Las pruebas contra ella eran muchas, desde el intento de falsificar los documentos de nacimiento de mis hijas hasta las invasiones en nuestra casa y los rituales de magia negra. El momento de su arresto fue un alivio para nosotros, pero también un choque emocional. Recuerdo la última vez que la vi siendo escoltada por la policía, sus ojos vacíos y la ira que se reflejaba en su mirada. No parecía arrepentida, solo derrotada y perdida en su propia ilusión. Aún así, saber que finalmente sería apartada de nuestra vida me trajo una sensación de alivio que no había sentido en años. Así, por primera vez en mucho tiempo, comenzamos a experimentar la vida sin el miedo constante de ser perseguidos. Nos mudamos de país nuevamente, pero esta vez no fue huyendo, sino para un nuevo comienzo. Elegimos un lugar que era tranquilo y tenía buenas oportunidades para nuestras hijas, que estaban creciendo rápido y curiosas sobre el mundo. Ellas aún eran demasiado jóvenes para entender todo lo que había sucedido, por lo que decidimos que lo mejor era no contarles lo que vivimos durante tanto tiempo. Queríamos que tuvieran una infancia normal, lejos del horror que nuestra familia había enfrentado. En nuestro nuevo hogar, la vida finalmente comenzó a encajar. Hicimos amigos, nos involucramos en la comunidad local, y tanto mi esposo como yo conseguimos trabajos que nos permitieron tener una estabilidad financiera que no habíamos tenido desde que comenzó toda esta locura. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora, y tenía una gran área verde donde las niñas podían jugar libremente, sin ninguna preocupación. Recuerdo el primer cumpleaños que celebramos en esa casa, las niñas cumplieron 6 años, y por primera vez pudimos invitar a otros niños y a sus padres a la fiesta, sin temor a ser descubiertos o a que sucediera algo malo. Mi esposo y yo también aprovechamos ese periodo para enfocarnos en nosotros mismos. Habíamos estado tan involucrados en proteger a nuestras hijas y en huir de las amenazas que ya no teníamos tiempo para pensar en nosotros como pareja. Hicimos terapia juntos, y yo comencé a lidiar con el dolor y el trauma que cargaba desde hacía tantos años. Fue un proceso largo, pero poco a poco comencé a sentirme más ligera, como si las cicatrices comenzaran a sanar. La presencia constante de mi esposo a mi lado, su apoyo incondicional y el amor por nuestras hijas fueron fundamentales para mi recuperación. Aprendí a confiar de nuevo, no solo en las personas a mi alrededor, sino también en mí misma, en mis decisiones. Mientras tanto, mi hermana y mi madre cumplían sus condenas. De vez en cuando recibíamos actualizaciones de los abogados y de las autoridades. Me enteré de que mi madre finalmente comenzó a aceptar ayuda psicológica y estaba en un programa de rehabilitación dentro de la prisión. Fue un shock para mí escuchar eso, ya que ella nunca había admitido tener algún problema. Sentí una mezcla de sentimientos, alivio, ira, tristeza. Una parte de mí siempre quiso que ella se diera cuenta del daño que había causado y cambiara, pero otra parte sabía que nunca podría tener ningún tipo de relación con ella nuevamente. Lo que hizo fue imperdonable y no importaba cuánto cambiara, necesitaba proteger a mis hijas de cualquier influencia negativa. Mi hermana, por otro lado, no parecía estar dispuesta a cambiar. Según los informes, permanecía en una condición mental inestable y aún se negaba a aceptar la realidad de los hechos. Fue entonces cuando supe que los médicos sugirieron que fuera transferida a una institución psiquiátrica, donde podría recibir el tratamiento necesario. No le deseaba el mal, en realidad, lo que más quería era que encontrara la paz que tanto le faltaba, pero nunca más a costa de mi familia. Poco a poco, la vida comenzó a tener nuevos significados para mí.
Dejé de sentirme una víctima y empecé a verme como una sobreviviente. Mis hijas eran felices y crecían fuertes, curiosas y llenas de vida. Mi esposo y yo encontrábamos alegría en las pequeñas cosas, las risas de las niñas, la puesta de sol vista desde el patio, las noches tranquilas sin preocupaciones. Construimos una red de apoyo con nuestros nuevos amigos y nos rodeamos de personas que nos amaban y nos respetaban. Finalmente, después de todo, encontré la paz. No la paz que viene de la ausencia de problemas, sino la paz que proviene de saber que hice todo lo que pude para proteger a mi familia. Sabía que incluso si algún día necesitáramos enfrentar desafíos nuevamente, estaríamos listos, juntos y fortalecidos por todo lo que habíamos superado. Mis hijas crecerían sin el peso del pasado, y mi esposo y yo estábamos decididos a darles una vida llena de amor y seguridad. Miro hacia atrás ahora y veo un camino de dolor, miedo, pero también de resistencia y amor inquebrantable. Mi familia intentó destruir lo que más valoraba, pero fracasaron. Hoy somos más fuertes y con cada sonrisa de mis hijas, sé que todo el esfuerzo valió la pena. Finalmente puedo respirar hondo, mirar hacia el futuro y creer que merecemos ser felices, y eso es exactamente lo que estamos haciendo.